Somos el modelo Insight, donde les haremos la presentación del modelo sistémico. Iniciamos. El enfoque sistémico es una aproximación multidisciplinar a una serie de problemas que se han querido o creído distinguir en muy diversos campos del saber humano. Desde esta óptica, la base del pensamiento sistémico consiste en reconocer la existencia de una serie de conceptos genéricos aplicables y aplicados en diversos estudios. Así, según Rosnay, el enfoque sistémico debe mirarse no como una nueva ciencia, una nueva teoría o una nueva disciplina, sino como una nueva metodología que trata de organizar el conocimiento para dar más eficacia a la acción. De esta forma, para comprender mejor este enfoque psicológico, resulta necesario explicar su fundamentación teórica, las teorías principales y sus representantes, las técnicas e instrumentos utilizados y la aplicación de las técnicas e instrumentos. En suma, el enfoque sistémico resulta significativo porque la interpretación del fenómeno psicológico no puede verse de manera aislada, sino de manera contextualizada y como un todo de cosas o factores que se interrelacionan entre sí y que provocan la aparición de ese fenómeno psicológico. En ese sentido, el enfoque sistémico intenta englobar la totalidad de los elementos del sistema que se pretende estudiar, así como las interacciones e interdependencia entre ellos. Resulta conveniente traer en cuenta lo que debemos entender por sistema. En ese sentido, por sistema se entiende un conjunto de elementos en interacción y se intenta investigar las invariantes que existen en esa interacción de sus elementos. La Real Academia de la Lengua Española nos ilustra al respecto, señalando que un sistema es un conjunto de cosas que relacionadas entre sí ordenadamente contribuyen a determinado objeto o función. Por ejemplo, un sistema solar, un sistema mecánico, un sistema biológico, el cual funciona a partir de la interrelación de todos sus elementos. La noción del sistema implica, entonces, un todo organizado que es más que la suma de las partes. Se sitúa en un orden lógico distinto al de sus componentes. Por ello, se define por sus funciones, su estructura, sus circuitos de retroalimentación y las relaciones de interdependencia. Los componentes del sistema primordialmente son los siguientes: los elementos y la interacción entre sus distintos elementos. En primer término, los elementos pueden ser conceptos que se traducen en materiales, en objetos, como por ejemplo en una maquinaria, o bien operadores del sistema. Dichos elementos pueden ser naturales, artificiales o una mezcla de ambos. En suma, un sistema se compone por sus partes que configuran sus elementos que para tener una finalidad requieren una interacción. En segundo término, un componente del sistema es justamente la interacción de sus elementos. En este sentido, la comunicación entre los componentes de un sistema es fundamental para el desarrollo óptimo del mismo. Si las piezas no cumplen su labor,
sin interrumpir las de otras piezas, el sistema se verá entorpecido. Esto es, que cada elemento que integra el sistema cumple una función específica y se interrelaciona entre sí sin alterar el funcionamiento de las partes de manera aislada. Tipos de sistema. Los tipos de sistema los podemos agrupar en abiertos y cerrados. Los sistemas abiertos implica una serie de flujo de información o de entradas y salidas que permiten una funcionalidad del sistema. Este se relaciona con su entorno y constantemente se realiza un intercambio de información mediante un flujo bilateral, entradas y salidas. Por ejemplo, los sistemas biológicos, los sistemas sociales son ejemplo de un sistema abierto. Entre estos destaca la psicología. Por cuanto hacia el sistema cerrado, este se encuentra desconectado de su entorno. Por consiguiente, no mantiene un flujo activo de información o comunicación de la información, esto es, no permite salida de información y las entradas de la misma son muy, pero muy reducidas. Fundamentos teóricos del modelo sistémico. En principio, puede decirse que Ludwig von Bertalanffy es considerado como el padre de la teoría general de sistemas. Este menciona a Aristóteles como el primero que formuló el acerto sistémico fundamental. Asimismo, en 1954 se fundó la Sociedad para la Investigación de Sistemas Generales, cuya función principal residía en impulsar el desarrollo de modelos teóricos y la búsqueda de isomorfismos y correspondencias entre diferentes disciplinas. Este modelo es un constructo a partir de ideas basadas en distintas corrientes del pensamiento que constituyen sus fundamentos teóricos. Así, encontramos que los fundamentos teóricos del modelo sistémico son la filosofía biológica, la cibernética, la teoría de la información y de las comunicaciones, la investigación operativa y la teoría de los juegos. Por cuanto hace la filosofía biológica, Ludwig von Bertalanffy propuso distintas ideas que dieron lugar a la teoría general de sistemas, la cual estuvo representada por la Sociedad Internacional para la Investigación General de Sistemas. Respecto a la cibernética, Norbert Wiener y Ross Schaby, en sus orígenes centraron el estudio de los mecanismos de regulación en los organismos y en las máquinas como base o antecedente inmediato del modelo sistémico. La teoría de la información y de las comunicaciones, propuesta por Shannon, Weber y Sherry, proporcionó un lenguaje matemático para el manejo de la información y una base formal muy sólida para el estudio de problemas lingüísticos, matemáticos y teóricos relacionados con la transmisión de mensajes. Referente a la investigación operativa, propuesta por Williams, puede destacarse que este pensamiento se originó en Inglaterra durante la Segunda Guerra Mundial y fue institucionalizado por la Sociedad de Investigación Operativa Americana y la Sociedad de Investigación Operativa de Gran Bretaña. La investigación operativa resultó fundamental para el constructo del modelo sistémico que nos ocupa.
En la teoría de los juegos, von Neumann y Morgenstern señalaron que ésta se desarrolló paralelamente a la herramienta básica de los sistemas. En suma, las corrientes del pensamiento señaladas con antelación constituyen los fundamentos teóricos del modelo sistémico. Los principios básicos de un enfoque sistémico se encuentran relacionados principalmente con el tipo de sistema que se pretenda utilizar. Esto es, si hablamos de un sistema abierto o un sistema cerrado, si hablamos de un sistema sociológico o un sistema matemático, sus principios básicos serán diferentes o por lo menos diferenciados. Desde un enfoque sistémico, sociológico, el cual aplica en gran medida al modelo sistémico que nos ocupa con relación a la psicología, podemos decir que los principios básicos son los siguientes. Una circularidad de la información o de los flujos de información. Un enfoque sistémico propiamente dicho, el cual viene a colación con lo señalado anteriormente. Es decir, si hablamos de un sistema abierto o un sistema cerrado. Un enfoque basado en fortalezas y soluciones. Un principio de autorreflexión, un principio visto desde una práctica cibernética, un principio con fuentes de poder, un principio basado en un contexto cultural que resulta importante para la interpretación del fenómeno psicológico. Un principio basado en el construccionismo social. Un principio basado en la constructividad. Un principio visto desde la narración y con base en el lenguaje o en el idioma. Y un principio con conexiones y patrones. Representantes del modelo sistémico. Nathan Ackerman. Foley 1974 considera a Nathan Ackerman como el precursor de la terapia familiar, por ser el primero en incluir en su enfoque terapéutico, otorgándoles la misma importancia, los conceptos intrapsíquicos e interpersonales. Ackerman sostiene que existe una continua interacción dinámica entre los factores biológicos que determinan la vida del ser humano y el medio social dentro del cual interactúan, y que el conflicto interpersonal precede al conflicto intrapsíquico, que no es sino el resultado de conflictos interpersonales. Ludwig von Bertalanffy nació el 19 de septiembre de 1901 en Viena, Austria. Fue un biólogo y filósofo austriaco reconocido fundamentalmente por su teoría de sistemas. En 1939 trabajó como profesor dando clases de biología teórica en la Universidad de Alberta en Edmonton, Canadá, de 1961 a 1969. Desde esa fecha y hasta su fallecimiento, trabajó como profesor en el Centro de Biología Teórica de la Universidad Estatal de Nueva York en Buffalo. En 1969 publicó su libro titulado Teoría General de Sistemas,
Utilizó los principios allí expuestos para explorar y explicar temas científicos, incluyendo una concepción humanista de la naturaleza humana opuesta a la concepción mecanicista y robótica. La teoría general de sistemas afirma que las propiedades de los sistemas no pueden describirse significativamente en términos de sus elementos separados. La comprensión de los sistemas solo ocurre cuando se estudian globalmente, involucrando todas las interdependencias de sus partes. Murray Bowen. Bowen, que al igual que Ackermann posee una formación inicial analítica como psiquiatra infantil, desarrolla la teoría familiar de sistemas, que él diferencia de la teoría general de sistemas de Bertalanffy. En 1954, inicia un proyecto de investigación en el Instituto Nacional de Salud Mental de Washington. Allí trabaja con pacientes esquizofrénicos y con sus madres para investigar la hipótesis simbiótica, que consideraba la enfermedad mental del hijo como resultado de un trastorno menos severo de la madre. A medida que la investigación avanzaba, se hizo evidente que la relación madre-hijo era un fragmento de la unidad familiar más amplia y que toda ella estaba implicada en el proceso patológico. Como consecuencia de esta observación, define la familia como un sistema que incorpora una combinación de variables emocionales y relacionales. Sostiene que las primeras son fuerzas que subyacen al funcionamiento del sistema y que las segundas determinan el modo en que se expresan las emociones. Representantes del modelo de Palo Alto. Don D. Jackson nació el 28 de enero de 1920. Fue un galardonado psiquiatra estadounidense. Participó en la construcción de la teoría de la comunicación humana junto con Paul Watzlawick. Contribuyó a la emergencia del enfoque sistémico gracias a sus investigaciones en el Mental Research Institute de Palo Alto, California, donde trabajó como terapeuta familiar. Contribuyó al desarrollo de la teoría del doble vínculo, que describía la imposibilidad de definir el tipo de relación en el que dos o más comunicantes se encontraban inscritos, debido a patrones comunicacionales patológicos. Jackson observó que existían consecuencias en familias de pacientes psiquiátricos que hacían necesario un estudio sistémico para comprender ciertos fenómenos. Acuñó el término homeostasis familiar, entendiendo la enfermedad del paciente como un mecanismo de regulación que intervenía para que el sistema perturbado recuperara su delicado equilibrio. John Wickland nació el 8 de enero de 1919. Era nativo de Charleston, Virginia Occidental. Fue un estudiante brillante que entró a la Universidad de Cornell a la edad de 16 años y recibió una licenciatura en Ingeniería Química. Trabajó como ingeniero químico con la DuPont Company antes de que un encuentro casual con Gregory Bateson le llevara a perseguir la antropología en la Universidad de Columbia. Wickland fue la primera persona que Bateson pidió unirse a un proyecto de investigación que se conocería como el Proyecto Bateson, que ayudó a dar luz a la terapia familiar, y coautor del artículo seminal Hacia una teoría de la esquizofrenia. Se unió al Instituto de Investigación Mental en la década de 1960. También fue miembro fundador y codirector del Centro de Terapia Breve del MRI junto con Paul Watzlawick y Dick Fish. Este centro ha ayudado a inspirar a muchos de los enfoques de psicoterapia más influyentes en breve y terapia familiar. Watzlawick nació el 25 de julio de 1921 en Villach, Austria. Fue un teórico y psicólogo austriaco nacionalizado estadounidense. Fue uno de los principales autores de la teoría de la comunicación humana y del constructivismo radical, y una importante referencia en el campo de la terapia familiar
terapia sistémica y en general de la psicoterapia. Desde 1960 residió y trabajó toda su vida en la ciudad y Universidad de California de Palo Alto. En 1960 fue invitado por Don D. Jackson a continuar sus investigaciones en el Mental Research Institute de Palo Alto, en el estado norteamericano de California. En 1967 comenzó a impartir clases de psiquiatría en la Universidad de Stanford. Allí estudió en compañía de sus colegas la teoría del doble vínculo, aunque su mayor aportación en relación también con el trabajo de Gregory Bateson es en el campo de la pragmática de la comunicación humana. Representantes del modelo estructural. Salvador Minucci nació el 13 de octubre de 1921 en San Salvador, Entre Ríos, Argentina. Creció en el seno de una familia de inmigrantes judíos rusos. Durante los años 60, sus concepciones acerca de la importancia de las estructuras y los límites en los contextos familiares se impusieron en el medio de aquellos psicoterapeutas que habían comenzado recientemente a incorporar a la práctica clínica la posibilidad de tratar familias en vez de a personas individuales. Su modelo estructural comprende a la familia como un sistema que tiende a la defensa de su estabilidad ante los cambios de condiciones e influencias internas y externas, lo que suele favorecer la disfuncionalidad mediante mecanismos de mantenimiento del sufrimiento en la familia o de alguno de sus miembros. El restablecimiento de jerarquías, la formulación de límites claros, la definición de roles y funciones y la disolución de alianzas o triángulos ayudaría a regresar a una estructura familiar funcional. Minuchin pone a los niños en el rol de legítimos interlocutores de la familia, otorgándoles un lugar del saber, de conocedores de lo que ocurre en la dinámica familiar y poniéndose él mismo con su actitud en el papel de alguien que puede aprender de ellos. Junto a Jay Haley, Braulio Montalvo y Bernice Rossman, desarrolló un programa de capacitación y entrenamiento para terapeutas familiares, el que ya entonces incluía las sesiones supervisadas y las grabaciones en video de las sesiones de terapia. J. Douglas Haley nació en julio de 1923 en la granja de su familia en Midwest, Wyoming. Además de su participación personal en el nacimiento y la evolución de la terapia familiar, Jay era un investigador de observación de la psicoterapia en la década de 1950 y comienzos de 1960. En 1962, mientras trabajaba en el Mental Research Institute de Palo Alto, Jay se convirtió en el editor fundador de la revista Terapia Familiar, Family Process. Después de fundar el Instituto de Terapia Familiar de Washington, D.C. en 1976, Haley continuó siendo una fuerza central en la evolución de la terapia familiar estratégica. Haley combina una comprensión sistémica de los problemas humanos y fortalezas con un enfoque pragmático para la intervención. Su método de terapia hace hincapié en las instrucciones creativas y a veces provocativas para que los clientes reaccionen. El enfoque enfatiza la contratación entre los clientes y el terapeuta, experimentando con posibles soluciones, de una manera a veces inspirados por el terapeuta y a veces inspiradas en el cliente, la revisión de los resultados y la reanudación, informando de experimentación hasta que se logre el objetivo del tratamiento. Representantes de la Escuela Sistémica de Milán. Mara Selvini Palazzoli nació el 15 de agosto de 1916. En 1947 estableció su primera relación importante con el profesor Aldo Selvini, quien ayudó en su carrera profesional
apoyándole en terminar sus estudios en psiquiatría para después entrar en el Instituto de Psicología de la Universidad Católica de Milán. En 1967 fundó el Centro de Estudios de la Familia. En 1970 presentó dentro de su curso de psicoterapia en la Escuela de Posgrado de Psicología de la Universidad Católica la enseñanza de la psicoterapia de la familia. En 1982 fundó el nuevo Centro para el Estudio de la Familia, enfoque que vino de un comunicacional, holística, sistémica, modo influido en el enfoque de la Escuela de Palo Alto. En 1986, la Asociación Americana de Terapia Matrimonial y Familiar le dio un premio en reconocimiento a su trabajo como investigador en el campo de la terapia familiar. En 1993 se inauguró la Escuela de Psicoterapia de la Familia. En 1998, al final de su carrera, que aterrizó en las teorías y técnicas que integraron la psicoterapia individual con esas familias, cuyos resultados fueron presentados en las niñas anoréxicas y bulímicas. Gianfranco Sechin nació el 22 de agosto de 1932 en Ogarole, Vicentino, Italia. Elabora el concepto de curiosidad y desarrolla la idea de una actitud necesaria, la irreverencia, que es una posición que refleja el estado mental del terapeuta, que lo libera permitiéndole de actuar sin ser víctima de la ilusión del control. La posición de irreverencia sistémica permite al terapeuta de incluir ideas que podrían, a primera vista, parecer contradictorias. Luigi Boscolo, el alma clínica del modelo de Milán. Psiquiatra, psicoanalista, se formó y realizó sus prácticas en los Estados Unidos. Volvió a Italia, a Milán, donde junto con Mara Palazzoli Selvini, Gianfranco Sechin y Julian Pranta fundaron el Centro Milanés de Terapia de la Familia y aportando investigaciones que revolucionaron la psicoterapia. El grupo de investigación, al inicio de los años 70, había experimentado el trabajo según el modelo del MRI de Palo Alto, hablando por primera vez de matrimonio entre miembros de la familia, sacrificio del paciente identificado y utilizando la paradoja y la contraparadoja con la familia de las anoréxicas. Estudia el mundo de las pasiones y de las emociones. También elaboró el concepto de lo no dicho. El vuelco se realiza en una aumentada atención para todo aquello que no es verbal, por los aspectos una vez más ligados al contexto más que al texto. También se dedica al estudio del uso del tiempo en la terapia. Las técnicas que revisaremos se encuentran dentro de las diferentes terapias con las que cuenta el modelo sistémico. Estas son: terapia breve de Palo Alto, terapia del Grupo Milán, terapia centrada en soluciones, terapia estructural, terapia estratégica, escuela de Roma, terapias narrativas y terapia conversacional. A continuación revisaremos cada una de estas. Terapia breve de resolución de problemas. Se enfoca en el constructivismo, la teoría general de los sistemas, la teoría de la comunicación humana y la hipnosis ericksoniana. En el modelo sistémico. Es un modelo no patológico y no normativo, lo que significa que no se utilizan conceptos como patología y normalidad, donde no le importan las causas del problema, sino qué está haciendo la persona y qué ocasiona que el problema se siga manteniendo. Si la causa que está manteniendo el problema se elimina o se cambia y el problema se resuelve. Este modelo es breve, pues no es objetivo y resolver toda la vida de la persona, sino únicamente lo que lo aqueja, lo que le trae a la terapia. En otras palabras, lo que más le duele. Una vez resuelta esta queja, es probable que el paciente quiera resolver otra, y este se tratará como un nuevo problema, por lo que se busca identificar las soluciones intentadas fallidas y se busca introducir un cambio mínimo que produzca un efecto dominó.
Por ello, se debe conocer a detalle todas las conductas específicas que la persona que está manteniendo el problema, debido a que esta terapia es una rama del modelo sistémico. No es necesario que vaya toda la familia a terapia, sino que es suficiente con que vaya el miembro más interesado en cambiar el problema. Entonces, en la terapia de resolución de problemas se analizan soluciones intentadas, cada caso se analiza como si fuera el único, y en la terapia breve estratégica se analizan las soluciones intentadas, se utilizan protocolos de atención y se busca realizar intervenciones justo a la medida de cada cliente. Terapia sistémica. La Escuela de Milán se gestó en el Centro de Estudios de la Familia en Milán por Salvini Paslazzoli, Luigi Boscolo, Gianfranco Cecchini y Giuliana Prata. El objetivo de estudio es el juego familiar. Este concepto engloba las relaciones de los miembros del sistema familiar, las creencias que se tienen unos de otros y de sí mismos, y de la familia como un conjunto, por lo que el terapeuta debe ser neutral, por lo que se deben evitar alianzas con algún miembro de la familia y ser objetivo en la intervención. La evaluación de esta terapia se basa en la causalidad circular, proporcionando un punto de vista más complejo del sistema y de su contexto. La causalidad circular describe las relaciones familiares como recíprocas, pactadas y repetitivas, lo cual conduce a la noción de consecuencias de conductas repetitivas entre el sistema del núcleo familiar. El sistema no recae en un solo individuo, sino que se distribuye a toda la familia. Dentro de los procesos implicados en la entrevista podemos llevar a cabo 5 puntos. El primer punto, el generador de la hipótesis. El segundo, la obtención de información. El tercero, la validación de hipótesis. El cuarto, la elaboración del problema por la familia. Y por último, la valoración de la intervención. Las técnicas que podemos utilizar en esta terapia es el juego familiar, la connotación positiva y la contraparadoja y los rituales. Los puntos importantes en esta terapia es la circularidad, ya que es la capacidad que tiene el terapeuta de confirmar o falsear hipótesis a partir de la información que brindan. En ella se pueden encontrar una tipología de preguntas que pueden ser preguntas triádicas, preguntas sobre alianza, preguntas para clasificar y preguntas explicativas y preguntas hipotéticas. En las preguntas triádicas se sitúa a un tercero como testigo de la relación entre otros dos, obligándose a escuchar cómo se le percibe. Preguntas sobre alianza se establece quién está más cerca de quién. Preguntas para clasificar trazan el mapa de relaciones y o establecen una orden en relación con cualidad. Las preguntas explicativas explican por qué se da o sucedió algo, buscando información sobre el sistema de creencias y en ocasiones secretos. Preguntas hipotéticas sondean reacciones donde se esbozan un nuevo mapa de relaciones y permiten que la familia considere posibilidad alternativa de significado y de acción. Dentro de la intervención, el grupo de Milán postula que el objetivo terapéutico es liberar a la familia de su rigidez del sistema de creencias para que los integrantes encuentren el cambio más conveniente. Terapia centrada en soluciones. La terapia centrada en soluciones se le atribuye a Scheiser e Insoo Kim Berg junto con su equipo de trabajo. Esta terapia tiene sus raíces en el trabajo de Milton Erickson, así como el de MRI, Terapia Mental de Research Institute, y también de Palo Alto, California. Sus características principales son una actitud positiva y cordial. El terapeuta debe estar centrado en soluciones. Siempre tratar al paciente como un experto, capaz de encontrar sus propias soluciones. Indagar en momentos pasados, como el cliente ha resuelto esos problemas. Si no existe, entonces se busca que el cliente piense en otra estrategia para resolverlo. La aplicación de las excepciones. Una vez que se haya encontrado una excepción, se le motiva a la persona a hacerlo más, es decir, a buscar la solución con este ejemplo que le sirvió y utilizarlo posteriormente. Se evitan etiquetas. Si el cliente trae consigo una etiqueta o un trastorno como depresión, el terapeuta las cuestionará o las cambiará
por otras menos graves como la tristeza o algún problema. Preguntas en vez de directrices. El terapeuta, centrado en soluciones, rara vez dará una orden o desafiará al cliente. Tampoco suele hacer interpretaciones. En vez de eso, preguntará al cliente por la suya, es decir, cómo le hace para resolverlo. Preguntas centradas en el futuro. La terapia centrada en soluciones solo se centra en el pasado cuando buscas preguntar por una excepción. Generalmente se centrará en el futuro del cliente y cómo llegará a esta situación, es decir, se centrará en soluciones más que en problemas. Terapia estructural. Se basa en reformular el problema y ofrecer alternativas para su solución. En este caso se utiliza la escenificación, que consiste en producir interacciones problemáticas en terapia para introducir cambios y reestructurar límites, donde el terapeuta sugiere que las personas que manifiestan el problema discutan el problema entre ellos, formando una estructura circular de información y comunicación. Cuando el problema es en el círculo familiar y hay un tercero, se mantiene un círculo vicioso, por lo que el terapeuta bloqueará la influencia del tercero, dejando que se solucione entre los involucrados directos, eliminando el refuerzo negativo. Terapia estratégica. Dentro de las características principales de esta teoría tenemos: el problema es el foco de la intervención, es decir, el síntoma es el problema por resolver, y una de las tareas principales del terapeuta será formular con claridad dicho síntoma de manera que la familia sepa cómo resolverlo. 2. Unidades sociales sobre las que intervenir. El terapeuta debe identificar la unidad social sobre la que trabajar, que incluye a todos los que toman decisiones importantes para la persona que presenta el problema. Hablamos de la familia, compañeros de trabajo, amigos, escuela, es decir, todos aquellos sistemas que son parte del contexto de la persona. Número 3. Identificación de las secuencias de interacción. El terapeuta tiene que observar la secuencia de hechos que acaecen entre las personas que componen el sistema. La tarea terapéutica consiste en cambiar la secuencia interviniendo en forma tal que imposibilite su continuación. Número 4. Incongruencias jerárquicas, o lo que Haley llama el triángulo perverso. Lo designa como la estructura patológica que adopta una relación entre tres personas en la que dos de ellas con diferente nivel jerárquico constituyen una coalición con la tercera de un nivel jerárquico superior a uno de ellos. Por ejemplo, madre e hijo o abuela y nieto crean una coalición en contra de uno de los padres. En este caso, el padre es de un nivel jerárquico mayor que el hijo. Número 5. El síntoma como metáfora. El problema tiene también una dimensión analógica metafórica. Esto no solo es un estilo de conducta adaptado al comportamiento actual de los integrantes del sistema, sino también una metáfora de su situación actual. 6. El ciclo vital como criterio diagnóstico. Aunque la terapia se centra en los problemas o síntomas, su objetivo más amplio es que el ciclo vital del sistema se ponga de nuevo en movimiento. El terapeuta deberá tener presente, implícitamente, que sus intervenciones, la fase del desarrollo familiar se debe de activar. Dentro de esta terapia, uno de los pasos más importantes es la entrevista inicial. Haley ha creado un modelo de entrevista inicial que consta de 4 etapas. Primero es la fase social en la que el terapeuta crea la relación con la familia. Posteriormente viene el planteamiento del problema, donde recaba la opinión de todos los presentes sobre el problema o conducta sintomática. Posteriormente viene la fase de interacción, en la cual evalúa basándose no solo en los informes verbales, sino también en las secuencias de interacción que observa en la misma sesión. Y por último, va a establecer las metas y el tratamiento en términos concretos y precisos. Las técnicas de intervención tendrán como objetivo final cambiar las interacciones familiares. El cambio se basa en una estrategia general tendiente a programar un cambio por etapas, tanto con respecto a la conducta sintomática en sí como a la organización familiar y o social que constituyen su contexto.
Por consiguiente, pretende alterar la secuencia sintomática introduciendo congruencia en la jerarquía del sistema. En todo momento se trata de evitar confrontaciones con la familia, por lo que la terapia descansa en creativas e ingeniosas estrategias generadas para cada caso concreto que faciliten un cambio rápido y sólido. Las técnicas de intervención que posibilitan materializar dichas estrategias son la redefinición y connotación positiva y las intervenciones conductuales. La redefinición y connotación positiva tiene como meta cambiar la definición de un problema para que pueda solucionarse. Uno de los cometidos del terapeuta es redefinir el problema en términos distintos a los que presenta la familia, haciéndolo resoluble. La redefinición y la connotación positiva permiten al terapeuta poner en entredicho la creencia familiar de que el síntoma es un acto independiente de su contexto. Por su parte, las intervenciones conductuales son prescripciones que adoptan la forma de una tarea que los componentes de la familia deben hacer dentro y o fuera de la sesión. Entre estas tenemos las tareas directas, las tareas paradójicas y las tareas basadas en simulación. Las tareas directas tienen la pretensión de que se cumplan y las paradójicas tienen la finalidad de que se incumplan. Ambas se pueden utilizar dentro y o fuera de la sesión. Las tareas dentro de la sesión intensifican la alianza terapéutica y permiten obtener información sobre la flexibilidad del sistema al cambio. Con frecuencia, se prescribe realizar en casa las tareas que previamente se han ensayado durante la sesión y generalmente incluyen la participación de todos. El éxito de las tareas paradójicas, por su parte, depende de que la familia desafíe las instrucciones del terapeuta o bien las siga hasta un extremo absurdo, negándose a partir de ahí a continuar cumpliéndolas. Por otra parte, las tareas basadas en simulación son en las que se solicita a los integrantes de la familia que finjan o simulen un síntoma o a una familia que finja comportarse de la manera desafortunada que le es habitual. Escuela Roma. Pone su acento en las triangulaciones padre, madre, hijo y en las redes trigeneracionales abuelos, padres, nietos. Las necesidades, demandas e influencia que se establece entre los miembros de una familia extensa. Sus intervenciones más destacadas son las prescripciones directas, que están recomendadas para aquellas personas, parejas o familias que respondan muy bien al tratamiento, aquellas que se comprometen con la labor del terapeuta y están plenamente dispuestos a un cambio. Su objetivo es cambiar las pautas de transacción. La prescripción paradójica busca suspender la sucesión sintomática y presentar una nueva percepción del problema sin necesidad de connotar negativamente el accionar familiar. Y por su parte, las prescripciones reestructurantes tienen por objetivo cambiar los esquemas de interacción que se han establecido en la familia, logrando desplazar el síntoma del paciente identificado al grupo familiar. Terapias narrativas. Es un tipo de terapia en la que se asume que el cliente, llamado habitualmente coautor o coautora, y no el terapeuta, es la persona experta en la historia de su vida. También es conocida por ser una forma de terapia en la que se propone el uso de cartas, invitaciones y relatos personales escritos, tanto en lo relativo a la vida del cliente como en aquellas cosas que hacen referencia al transcurso de la terapia, no ya como manera de aportar la información al terapeuta, sino como parte del tratamiento de los problemas del cliente. En la intervención, el cliente es el máximo experto en sus vivencias. Se entiende que solo la persona que asiste a la consulta puede implementar una narración alternativa a la que ya está viviendo, ya que es la que tiene acceso directo a sus experiencias. El terapeuta es guía por dos preceptos principales. Primero, mantenerse en un estado de curiosidad y después formular preguntas en las que verdaderamente no se sabe la respuesta. El papel del coautor, el cliente, es el de generar la historia de su vida, mientras que el terapeuta actúa como agente facilitador, planteando las preguntas adecuadas y sacando a colación temas determinados. De este modo, el problema queda disuelto en una narración alternativa. De esta manera, el terapeuta busca facilitar el establecimiento de una relación terapeuta en el que su propio punto de vista no es impuesto sobre el cliente.
Trabajar activamente para reconocer el estilo narrativo que el cliente hace que su historia se desarrolle. Procurar que sus aportaciones estén diseñadas para ser recogidas y reformuladas por el cliente y no para ser aceptadas sin más por éste. Aceptar las quejas del cliente sobre las sesiones y no tomárselas como una muestra de ignorancia o incomprensión. Reconocer aquellas narraciones alternativas en las que el problema está perdiendo peso. Terapia conversacional. Se enfoca más en el cuidado de la salud que en la cura. Evita las técnicas de manipulación y popularizó la necesidad de mantener conversaciones empáticas con los miembros de la familia, cuyo resultado esperado es el surgimiento de nuevos significados. La terapia se concibe como la elaboración de la conversación. Los sistemas humanos son generadores de lenguaje que definen su organización a través del discurso y la negociación. En esta terapia, el terapeuta trabaja en un nivel igualitario con los integrantes de la familia, de manera que la terapia se convierte en una investigación conjunta de la problemática para buscar nuevas opciones de entendimiento. Mediante el uso de preguntas circulares, formuladas desde una actitud de curiosidad genuina, como en la terapia narrativa, el terapeuta actúa como director de la conversación para co-construir una nueva historia con la familia, que tenga coherencia, que sea relevante para los que luchen alrededor del problema y que les dé una sensación de que se trata de un proceso de elaboración. Conclusiones. Hemos podido observar cómo este modelo no se basa únicamente en el trabajo individual, sino en todo el sistema como responsable de la creación de la conducta problema. Hace el análisis de cómo cada miembro del sistema interactúa e influye en la creación y mantención del problema que se busca solucionar. Hace el análisis de la estructura completa, incluyendo la forma en que cada elemento del sistema interactúa con los demás. De acuerdo con la forma de evaluación e intervención, podrá hacer uso de diferentes técnicas de intervención en las que, de acuerdo con el problema, se elegirán las estrategias que mejor se adaptan para dar solución al problema por el que el cliente o clientes solicitan apoyo del terapeuta. Consideramos que es un modelo de evaluación de la conducta muy completo y que abarca desde elementos subjetivos o intrínsecos propios de cada elemento del sistema hasta la implementación de intervenciones conductuales a través de las cuales se buscará la modificación del sistema y con ello la eliminación de la conducta problema.